Para la honra y gloria de Dios, nos hemos dirigido al Señor en oración, de rodillas, para agradecerle, alabarle y a esta hora poderle saludar a nuestros hermanos, desearles a todos un feliz santo sábado. El tema que vamos a presentar hoy es la continuación de nuestro tema anterior. Este tema lo vamos a llamar, lo hemos titulado Conociendo el tiempo profético más solemne en que estamos viviendo. Hermanos, estamos nosotros asistiendo a unos eventos finales, al acontecimiento de unos eventos finales que nos dicen a nosotros la solemnidad de este tiempo en que estamos viviendo. Realmente, hermanos, la palabra de Dios nos amonesta y nos dice que debemos conocer el tiempo profético. Debemos conocer ese mapa, esa ruta, ese recorrido que el Señor ha dispuesto para el pueblo adventista desde 1844 hasta llegar a la eternidad, hasta llegar al establecimiento de la tierra nueva. ¿En qué momento de la historia estamos viviendo? ¿En qué momento, en qué tiempo, en qué lugar de ese camino? Para la gloria de Dios, nosotros hemos recibido de parte del Señor a través de la Biblia y a través del espíritu de profecía y a través del estudio de nuestros pioneros y la profeta Elena White, hemos recibido, hermanos, en el transcurso de los años, esas revelaciones de Daniel y Apocalipsis, que están consignadas en estos diagramas proféticos de 1842, 1850, 1863. Este diagrama de 1863 es el definitivo, aprobado por la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, que estaba conformada por nuestros pioneros fieles en 1863 y del cual eliminaron algunos errores que venían aquí en ese primer diagrama, ¿cierto? En este primer diagrama, pues venía el error del tiempo profético mal llamado así, del 2520, ¿cierto? Y las cifras llegaban hasta 1843. Ya en 1850 corrigieron el primer error de las cifras de 1843, ya lo corrigieron y ya las cifras llegaban a 1844 porque la mano de Dios quitó, ¿cierto? Fue quitada para descubrir el error. Pero en 1863 la mano de Dios igual es quitada para que ellos descubran y quiten el error del 2520. Ya por eso aquí aparece todo correcto. Las fechas hasta 1844 y por ningún lado el 2520 como periodo profético. Hermanos, a lo largo de estas profecías de Daniel y Apocalipsis, el Señor mostró el camino profético, el recorrido que el pueblo de Dios tiene que hacer, tenemos que hacer hasta llegar al cielo. Ese recorrido, ¿cierto? Dios mostró en estos diagramas proféticos, ¿sí? Y en el espíritu de profecía nos ha mostrado ese camino. Hoy vamos a presentar de una manera más dinámica, quizás más vívida, vamos a presentar, hermanos, quizás desde otro panorama el tema que estuvimos estudiando en nuestra clase anterior, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo. Por eso hermanos, el tema que vamos a estudiar ahora, lo hemos llamado así, ¿verdad? Conociendo el tiempo profético más solemne en que estamos viviendo. Porque la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo en Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo. Hermanos, a nosotros nos corresponde conocer el tiempo profético en el que estamos viviendo. ¿Qué ha pasado a nuestras espaldas? ¿En qué momento estamos? ¿Y qué es lo que viene hacia el inmediato futuro? En este momento, en este tiempo profético, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué cumplimientos de la profecía están sucediendo? Porque al conocer el tiempo profético en el que estamos viviendo,
Es ya hora de levantarnos del sueño. Hermano, Satanás tiene al mundo entero en un estupor mortal, sumido en un sueño. ¿Sí? La mayoría de las personas andan somnolientas, no saben en qué momento profético estamos viviendo, hermanos, y por eso el diablo los tiene engañados, los tiene confundidos, los tiene atrapados, los tiene entretenidos. Hay muchas personas que están haciendo planes en esta tierra para vivir largos años, planes materiales, planes terrenales. No tienen ni idea, hermanos, de que el tiempo del sellamiento está por cerrarse. No tienen ni idea que el juicio investigador está por terminarse, que el tiempo de oportunidad, el tiempo de prueba, a lo que comúnmente llamamos el tiempo de gracia, está por cerrarse. Y hermanos, ya no habrá más oportunidad. Por eso nosotros, al conocer el tiempo profético más solemne en el que estamos viviendo, pues vamos, debemos despertar de ese sueño. ¿Y por qué? Porque nos vamos a dar cuenta al conocer el tiempo profético que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, para la gloria de Dios, el movimiento adventista que surgió allá en 1844, hermanos, ¿sí? Ese movimiento adventista como pueblo elegido, como nación santa, como real sacerdocio, que nació en 1844, pues ha avanzado ya en el tiempo. Desde 1844 ha empezado a recorrer ese camino. Muy bien, hermanos. Tenemos una fallita en el internet, ¿cierto? Lamentablemente, pero bueno, con la ayuda de Dios, eso no es motivo para quizás desanimarnos o quizás ser distraídos, ¿no? Para la gloria de Dios, bueno, vamos a retomar entonces en la parte donde quedamos, ¿cierto? En la parte donde quedamos para la gloria de Dios. A ver si me permiten, hermanos, si me confirman, por favor. Bueno, tenemos una fallita en el internet, hermanos, nos disculpan. Queremos con la ayuda de Dios retomar aquí en esta parte, ¿cierto? Lo que venimos diciendo. Esperamos que el Señor nos permita en esta mañana continuar presentando esta verdad tan solemne, hermanos, porque definitivamente necesitamos hacerlo. Sí, decíamos, hermanos, que el pueblo de Dios, el gran movimiento adventista que surge como resultado del cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 10 y de Daniel 8:14, surge un pueblo, hermanos, separado, escogido por Dios, con unas nuevas verdades, con las verdades de los 7 pilares de la fe adventista. Y Dios lo llama a ese pueblo, hermanos, para iniciar desde 1844 un recorrido hasta llegar a la tierra nueva. Y en ese recorrido, hermanos, se presentan una serie de acontecimientos, de eventos en el tiempo, ¿cierto? Y nosotros hemos avanzado ya. ¿Cuántos años hemos avanzado desde ahora, desde el año 2024? ¿Cuántos años hemos avanzado, hermanos? Hemos avanzado ahora al 2024, hermanos, 180 años. 180, miren, de 1844 hasta el año 1900 hay 46 años, ¿sí? 46. Hasta el año 2000 hay 146. Si al 46 le sumamos 24, 170 años, precisamente, ¿sí? 170 años, hermanos. 170 años de recorrido de eventos proféticos. ¿Cierto? Hemos presentado en nuestra clase anterior todas las cosas que se han ido, perdón, 180 años, me dice mi esposa, 2024 menos 1844, corrijo, 180 años de recorrido, 180 años de recorrido del juicio investigador, 180 años de recorrido del sellamiento, 180 años de recorrido del zarandeo,
180 años desde que se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel, ¿sí? Hermanos, en ese recorrido hacia la tierra nueva, tenemos que encontrar antes de llegar a la tierra nueva la segunda venida de Cristo. Antes de la segunda venida de Cristo, tenemos que encontrar el cierre de la gracia. Y antes de la gracia encontramos la marca de la bestia, la ley dominical. Nosotros, hermanos, estamos asistiendo precisamente en este momento, en estos tiempos, a la formación final de la imagen de la bestia. El decreto dominical, dijo la profeta de Dios en 1897, ya ha salido en parte, ya de ir a todo el mundo. De esa época, hermanos, hasta acá, nosotros debemos saber que es precisamente aquí, en esta transición entre la formación final de la imagen de la bestia y la ley dominical, la marca de la bestia en que estamos viviendo. Y que esto, hermanos, una vez salga el decreto dominical en todo Estados Unidos y en todo el mundo, esto va a desencadenar que el Señor envíe la lluvia tardía para que nosotros podamos dar el mensaje final de Dios, la última advertencia, el fuerte pregón. Y ese fuerte pregón va a contener el mensaje del tercer ángel, la advertencia más solemne que dada alguna vez a los habitantes de la tierra. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. No hay otra advertencia más solemne que esa. Y a esa advertencia se le unirá el mensaje de Apocalipsis 18. Ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su ira. Salí de Babilonia, pueblo mío. Hermanos, esos dos mensajes van a constituir el fuerte pregón. Será la última oportunidad, la última vez, el último momento para predicar en contra de la bestia, en contra de adorar a la bestia, a su imagen, a su número, a su marca, de no recibir su marca. Y será la última vez que las personas nos escucharán decir, salí de Babilonia, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Será la última vez, será el fuerte pregón como resultado de la lluvia tardía. Y ese llamamiento tan solemne, esa voz que nos va a decir, no te detengas, clama voz en cuello, denuncia o anuncia a mi pueblo su rebelión, su apostasía y sus pecados. Hermanos, y no solamente al profeso pueblo de Dios, sino a todo el mundo que se encuentra en Babilonia. Eso va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia que llegará con la terminación del cierre de la gracia. Oh, hermanos, si alguna vez alguien me preguntara cuál es el momento más solemne de los eventos finales, yo le podría decir con toda seguridad, hermanos, que es el momento de la finalización del sellamiento. Y lo vamos a repasar ahora. El momento más solemne, hermanos, en este camino al cielo desde 1844 es precisamente la finalización del juicio investigador, la finalización de la obra del sellamiento que da como resultado el fin del tiempo de gracia, el cierre de la gracia. Se acabará la oportunidad de ser perdonado. Se acabará para todos la oportunidad de ser salvado. Se acabará la oportunidad de ir al cielo para muchos. Muchos serán sellados para destrucción. Muchos serán marcados con la marca de la bestia ese día para recibir las plagas y la destrucción al final de los 1000 años. Pero otros, para la gloria de Dios, seremos sellados
con el sello de Dios. Nuestro nombre se conservará en el libro de la vida hasta la eternidad. El que es justo seguirá siendo justo. El que ha abrazado, el que ha creído en Cristo, el que lo ha conocido tal como es, el que se ha postrado a sus pies, el que ha recibido su doctrina pura, el que ha dejado el mundo con el poder de Dios, el que ha renunciado al mundo, a lo material, a lo pasajero, al placer, tendremos la seguridad de que nuestros nombres permanecerán en el libro de la vida, que nuestros pecados han sido perdonados y borrados, y tendremos la seguridad ahora de que no recibiremos las plagas. Tendremos la seguridad de que vamos a escuchar la voz de Dios, que vamos a ver aparecer a lo lejos su señal y que lo veremos venir como Rey de Reyes. Oh Señor, mira, será un momento glorioso. Pero hermanos, vamos a analizar cada paso de esto que hoy queremos, ¿cierto? Hablar. Mira, hermano, hoy queremos ir, hermanos, en el tiempo, ¿cierto? Hoy queremos ir en el tiempo. Queremos, hermanos, que nosotros podamos recordar que el objetivo es conocer el tiempo profético más solemne en el que estamos viviendo, ¿sí? Y ese tiempo profético más solemne, el más solemne de todos los eventos, es precisamente el momento final del sellamiento, el momento final del juicio investigador, el momento final donde el Señor deja de interceder, donde se cierra la gracia y la suerte de cada persona estará determinada para siempre. Ese momento está muy cerca, hermanos. Está muy cerca, ¿sí? Por eso el diablo está haciendo todo lo posible para distraer a las personas y es muy triste, hermanos. Es muy triste saber esto, ¿cierto? El diablo ha conseguido su objetivo, hermanos. Satanás desvía a los hombres, ha desviado a los hombres del camino de la salvación. Satanás se ha presentado en ese camino que el pueblo de Dios ha de recorrer hasta llegar al cielo. Satanás se ha presentado y le ha indicado que tome otro rumbo, otro camino. Los ha extraviado. Algunos se han regresado por ese camino. Han encontrado obstáculos. Algunos que han perdido de vista a Cristo, al que vaya enfrente, han volteado a mirar a los lados y se han distraído, se han extraviado. Acá, hermanos, en el conflicto de los siglos dice, Satanás desvía a los hombres del camino de la salvación. Bueno, este es un título que yo le coloqué. Dice, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Oh, hermanos, hay muchas personas que no tienen idea de lo que es el juicio investigador, no tienen idea de lo que es el sellamiento, no tienen idea de lo que es el fin del tiempo de gracia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el pequeño tiempo de angustia, no saben. Si se les pregunta, no saben dónde está escrito ni cómo explicarlo, no lo han entendido. Y como no lo han entendido, hermanos, Satanás los ha extraviado, los ha desviado. Si las personas supieran, si las personas supieran y conocieran el momento más solemne, el momento más profético más solemne en que estamos viviendo, hermanos, no se aventurarían, no se aventurarían a quedarse sin el Señor, a darle la espalda al Señor, a rechazar al Señor, no se aventurarían. Si supieran que están por caer los juicios de Dios sobre las personas que van a recibir la marca de la bestia, quizás no se aventurarían a pensar que esas úlceras, que ese calor, que esas moscas, que esa sangre
no se aventurarían a pensar, hermanos, no se aventurarían a recibir los castigos de Dios, donde las personas se van a morder la lengua del dolor y Dios no les va a permitir morirse para que sufran los castigos por haber rechazado la salvación, haber rechazado a Cristo, haber rechazado a su amor, a su ternura, a su gracia. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Y miren lo que hace el diablo. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Oh, hermanos, el diablo ha distraído a las personas. El diablo ha quitado de la mente de las personas cualquier impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Como les ha quitado esas impresiones del Espíritu Santo, les ha tratado de resetear su cerebro para que intenten sacar a Dios de su vida, para que intenten olvidarse de Dios. Oh, hermanos, en la Biblia hay muchos casos de personas que intentaron sacar a Dios de su vida y no lo lograron. David pudo decir allá en el Salmo 139, ¿sí? Allá en el Salmo 139, hermanos, que yo lo tengo aquí a mano, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Sí, Jehová te conoce desde el día en que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Jehová formó tu embrión, mi hermano. Jehová te conoce. Tú me has examinado y conocido, dice el salmista David en el Salmo 139. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ante Dios no podemos ocultarnos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Claro, David quiso huir de Dios. David había pecado y quiso huir, quiso esconderse. Pensó que se podía olvidar de Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. Yo no sé cómo. Pero David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, ¿estás pensando en huir de Dios? ¿Estás pensando en huir de la presencia de Dios? ¿Piensas que quizás puedes escaparte de la presencia del Espíritu Santo? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando David se da cuenta que no puede escapar de Dios, que no puede huir de su presencia, porque el amor de Dios lo ha perseguido, porque la gracia de Dios, porque el sacrificio de Cristo, porque la intercesión del Espíritu Santo, porque los santos ángeles han estado allí ocupados en la salvación de David. Entonces David, cuando se da cuenta que no puede esconderse de la misericordia y del amor de Dios, que váyase donde se vaya, allí lo va a perseguir Dios, allí va a estar Dios llamándole, esperándolo, tendiéndole la mano, y entonces dice, te alabaré, oh Dios, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, muchas veces el diablo ha distraído a las personas
y han creído que se pueden olvidar de Dios. Han creído que se pueden salir del camino y tomar otro rumbo y lo han hecho. Muchos para no volver nunca más. Muchos han regresado por la misericordia de Dios que los ha alcanzado. Muchos, como el hijo pródigo, han alzado sus ojos al cielo y han anhelado el hogar, han anhelado volver al seno del hogar donde su padre le da el afecto, el cariño. Ojalá, hermanos, si hay alguien en esta mañana que de pronto se está aventurando o se ha aventurado a apartarse del camino hacia el cielo, pueda recapacitar. Oramos por todos aquellos que se extravían. Oramos por todos aquellos que le dan la espalda a Dios, aquellos que rechazan la voz del Espíritu Santo. Oramos por ellos para que ellos puedan volver, ¿verdad? Que no puedan ser más el objeto de Satanás, que ha procurado arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Y por lo tanto, hermanos, la crisis que nos espera, ese pequeño tiempo de angustia, no los encontrará listos. Y muchos de ellos, hermanos, en ese pequeño tiempo de angustia, como han venido vacilando, como han sido superficiales, como no han ejercido una fe viva, van a vacilar, volverán atrás, irán a engrosar las filas del enemigo, se convertirán en nuestros más acérrimos enemigos, pero recibirán, hermanos, al cierre de la gracia, la sentencia. El que es injusto seguirá siendo injusto. Y de esa manera, hermanos, recibirán la marca de la bestia. Por lo tanto, recibirán las plagas y la perdición. Así que hoy vamos a hacer ese recorrido de una manera más dinámica. Hoy vamos a pedirle en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu de Profecía el GPS, el GPS del Señor, ¿sí? Y vamos a hacer un recorrido desde este momento, desde hoy, hermanos, ¿sí? Hasta la segunda venida del Señor. Para eso, hermanos, necesitamos saber que en nuestro tema anterior ya hicimos una introducción, ¿cierto?, a este tema. ¿En qué momento de la historia profética estamos viviendo? Esa es una pregunta que nos respondimos en el tema de ayer, ¿cierto? Y vimos generalidades de todos estos eventos, de todos estos acontecimientos. Hoy lo que queremos hacer es, hermanos, ir en este recorrido, en esta brújula, en este GPS del Señor, hermanos, ¿sí? Ir, hacer ese recorrido por ese camino, por ese mapa que Él dejó, por ese camino que está trazado en las profecías de Daniel y Apocalipsis, evento tras evento, para darnos cuenta del momento más solemne, el momento profético más solemne en el que nos encontramos. Dice la palabra, dice allá en Eventos de los Últimos Días, en la página 15, párrafo 3, dice, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para comprender el progreso de los eventos finales, ¿cierto? En el ordenamiento de las naciones para el cumplimiento final de la gran controversia. Hermanos, el camino está trazado, la profecía está trazada. El Señor lo sabe todo, lo conoce todo, revela el futuro, lo da a conocer. Él ha dejado estos eventos que han ido progresando en el tiempo. El Señor está ordenando las naciones. Puso a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, a Roma, la Roma dividida. Dijo que iba a venir la Roma papal, pero que esa Roma papal iba a llegar a ser destruida y él iba a establecer su reino. Él ha venido ordenando las naciones. Babilonia se fue como nación, Medo-Persia se fue, Grecia se fue, Roma imperial se fue. Surgió el cuerno pequeño en su primera etapa, 1260 años de persecución. Recibió una herida de muerte, pero la herida mortal, dice la profecía, que iba a ser sanada. Se empezó a sanar hace muchos años, hermanos. La denominación adventista ha ayudado a sanar la herida. Ya no hay más protestantes.
Ahora el Papa ya no es la bestia, dicen. Ahora la denominación adventista cree en las mismas doctrinas católicas de la Trinidad y del pecado original de la Iglesia Católica. Cree en las doctrinas evangélicas de que no se puede guardar la ley, de que no podemos ser perfectos, que no podemos dejar de pecar. Creen en la doctrina de que Cristo vino con una naturaleza inmaculada, que tomó carne santa de María, porque María nació inmaculada. Todo eso creen. La denominación adventista está ayudando a sanar la herida de muerte. ¿Por qué? Porque acaban de firmar en la COP28 el acuerdo del pabellón de la fe, donde exigen medidas urgentes, inmediatas, para detener el cambio climático. Y esa medida urgente e inmediata para detener el cambio climático es la imposición del día domingo como descanso obligatorio, hermanos. Dice, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para comprender el progreso de los eventos en en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Hermanos, nosotros debemos vivir en este tiempo el conflicto final de la gran controversia. ¿Y dónde está representado, hermanos, el conflicto final de la gran controversia? Desde 1844 estalló el conflicto. Cuando se empieza a presentar el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. De su ira. Hermanos, allí empezó el conflicto y ese conflicto, hermanos, ha venido progresando, progresando. Ahora, hermanos, ahora, sí, con el mensaje del tercer ángel, el juicio investigador, el sellamiento, también vino la imagen de la bestia. La unión de la iglesia y el Estado para hacer que la iglesia, para utilizar al Estado para hacer cumplir los fines de la iglesia romana, la iglesia apóstata, ¿sí? Se han unido. Y entonces el conflicto ha progresado hasta el punto, hermanos, donde todos los poderes de la tierra, las naciones de la ONU, los ricos, los poderosos, las religiones están unidas para pelear contra el Cordero, para pelear contra el Cordero, aprobar leyes que van en contra de la ley de Dios, aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? Aprobar, inclusive ahora el conflicto, hermanos, aprobar la ley dominical en todo Estados Unidos y todo el mundo. El mayor de los conflictos, hermanos, se viene desarrollando, pero va a llegar, hermanos, va a llegar ahora, después de que salga la ley dominical, recibamos la lluvia tardía y demos el potente pregón, hermanos, se va a desarrollar una crisis como nunca la ha habido en esta tierra entre Dios y Satanás, entre Cristo y Satanás. Satanás le va a hacer la guerra al pueblo de Dios. La última guerra va a traer un pequeño tiempo de angustia, cual nunca lo hubo, hermanos. La batalla final del gran conflicto, hermanos, tiene que ver con el pequeño tiempo de angustia. Ese conflicto va a terminar acá, hermanos. ¿Sí? Acá, después de la segunda venida de Cristo, va a terminar acá, hermanos. ¿Sí? En la destrucción de los malvados, al final de los 1000 años, hermanos. Cuando desciende la nueva Jerusalén, se corona a Cristo, los impíos son resucitados, se pelea la batalla del Armagedón y son destruidos para siempre. Terminará el conflicto. El conflicto de los siglos tiene el último capítulo que se llama así, el fin del conflicto. Hermanos, pero nosotros formamos parte de ese conflicto y tenemos que estar preparados para ese conflicto final de la gran controversia. Por eso hoy, hermanos, queremos hacer un recorrido en el tiempo, un recorrido que nos va a llevar, hermanos, a visitar
esos lugares de los eventos proféticos y nos va a determinar a nosotros, hermanos, el momento profético más solemne en el que estamos viviendo. Allá en el libro de Evangelismo, página 55, dice, están obrando movimientos que nos pondrán al frente. Dentro de poco, hermanos, los guardadores del sábado vamos a ser objeto de noticia mundial por muchas razones. ¿Sí? La advertencia del tercer ángel. ¿Cuál es la advertencia del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, esa advertencia llamará la atención de todo el mundo, dice el conflicto de los siglos en la página 443, párrafo 2. Llamará la atención de todo el mundo. Por eso estamos alzando la voz. No adores a la bestia, no adores la imagen de la bestia. Estamos enseñando quién es la bestia, cuál es su marca, cómo se recibe, por qué es que el mundo está preparado ya para sanar la herida de la bestia. Todo el mundo se está maravillando en pos de la bestia, incluyendo a los representantes de la denominación adventista, que se han unido a la bestia, han hecho confederación con la bestia, se han unido en ecumenismo con la bestia y las hijas de la ramera. Entonces, hermanos, la advertencia del tercer ángel está llamando la atención de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, hermanos. Vamos a hacer este recorrido, ¿cierto? De aquí, de ahora, cuando estamos viviendo, hermanos. Estamos viviendo en este, vamos a ir paso a paso. Vamos a dividir esto en 3 o 4 tramos. El camino desde hoy, desde nuestros días, hermanos, hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a tomar este tramo, ¿cierto? Ya no desde 1844, sino desde ahora, desde nuestros días hasta la segunda venida de Cristo. Hermanos, estamos asistiendo en este proceso. Vamos a revisar cuáles son los eventos que hay desde hoy hasta que salga la ley dominical, hasta el decreto dominical, hasta que se imponga la marca de la bestia. Aquí vemos, hermanos, que hay varios eventos. La maduración de Babilonia. A Babilonia se le están uniendo todo el mundo. Se le ha unido a Babilonia las iglesias protestantes. Se le han unido los reyes de la tierra, los poderosos. Todo el mundo se ha unido a Babilonia. Han aceptado la invitación. Ven conmigo a Babilonia, ven. Y han rechazado la voz de Dios que les dice, salgan de Babilonia, sálganse de esa confusión doctrinal, sálganse de esas prácticas de Babilonia, de ese mundo de Babilonia. Muchos están escuchando la voz para la gloria de Dios, pero muchos están rechazando la voz. Y estando, hermanos, en medio del pueblo, muchos se están desanimando y están volviendo a Babilonia, están volviendo atrás y se están olvidando que los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo y que Dios se ha acordado, que va a acordar de sus maldades y que le va a dar a beber, hermanos, el vino de su ira. Babilonia va a ser destruida. Y los que se queden o se vayan para Babilonia sufrirán la misma suerte. Estamos asistiendo, hermanos, a esta crisis inminente que nos está llegando como hijos de Dios. Tenemos crisis por ser hijos de Dios. Tenemos crisis, el diablo se levanta contra nosotros. ¿Sí? Hermanos, el diablo nos quiere arrebatar la paz, nos quiere distraer. El diablo se presenta de miles maneras. El diablo, hermanos, nos quiere arrebatar la fe. El diablo nos ofrece lo material. Todo esto te daré si postrado me adoras. El diablo, hermanos, quiere desanimarnos. Yo no entiendo, hermanos. La verdad yo no comprendo bien. ¿Cómo fue que Dios pudo ver en Job que quizás esa fe que él tenía
le daba para soportar todas esas pruebas y esas calamidades que le vinieron a Job. La Biblia, la palabra de Dios, dice de Job que era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y el diablo pidió la vida de Job, pidió probar a Job. El Señor se lo permitió. Conocía a Dios a Job. Le iba a permitir al diablo que lo toque, pero que respete su vida. Hermanos, la fe de Job era tan vigorosa y era tan fuerte que en un abrir y cerrar de ojos, cuando Dios le permitió al diablo tocar la vida de Job, en un abrir y cerrar de ojos, el diablo le arrebató no solamente sus propiedades, no solamente sus haciendas, sus casas, también le arrebató a sus hijos. Yo no entiendo esa parte, hermanos, no la entiendo. No entiendo por qué quizás en esta vida el Señor, para probar nuestra fe, le tenga que permitir al diablo aún arrebatarnos a nuestros hijos. La fe que debemos desarrollar, hermanos, tiene que ser tan fuerte, tan firme, que no solamente sea capaz ahora de resistir la demora, el hambre, el cansancio. Quizás también, hermanos, tengamos que desarrollar una fe que sea capaz de resistir que el diablo nos quite a nuestros hijos, a lo que más amamos. Pero, hermanos, el Señor ruega por nosotros. El Señor intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. El diablo nos ha pedido para ser zarandeados, pero también Dios ha orado por nosotros para que nuestra fe no falte. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de zarandeo y todo lo que pueda ser sacudido va a ser sacudido. El diablo se llevó los hijos de Job. Job cada mañana se levantaba a orar, a cantar, a ofrecer sacrificios por si sus hijos hubieran pecado, dice. Pero hermanos, Dios le permitió a Satanás que arrase aún con sus hijos. Pero saben, en todo esto Job no pecó. Job pudo decir, hermanos, aunque él me matare, yo no le negaré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Oh, hermano, ¿estamos dispuestos nosotros a pasar por esa experiencia? Quizás, hermano, será la única manera de aprender la lección del amor de Dios por sus hijos fieles. ¿Sí? Será la única manera de aprender una lección. Cuando entendamos de verdad el amor de Dios, todo lo que ha hecho por nosotros, su sacrificio, quizás habremos pasado la prueba. Entonces el Señor nos sacará de esa prueba. Estamos siendo zarandeados, pero gloria a Dios por el zarandeo. Gloria a Dios por las pruebas que nos vienen, porque en la justicia de Cristo, Él nos da la victoria. Él nos da el consuelo, Él nos da la fortaleza, Él es el que Él es el que pelea las batallas de la fe. Él es el que nos sostiene, hermanos. Estamos viviendo, hermanos, ahora en la formación, en las últimas escenas de la formación de la imagen de la bestia. ¿Sí? En esas últimas escenas, lo hemos demostrado con evidencias, con todo lo que ha pasado en esas cumbres de las partes de las Naciones Unidas. Estamos viviendo aquí, hermanos, en la antesala, en los momentos finales de la formación de la imagen de la bestia. Estamos viviendo a las puertas de que el decreto de ley dominical vaya a todo Estados Unidos y vaya a todo el mundo. Todo está firmado. Acaban de firmar ahora, en noviembre y diciembre, en el pabellón de la fe, acaban de firmar las acciones inmediatas y urgentes para detener el cambio climático, que no es otra cosa sino
puesta en acción del descanso dominical obligatorio. Aquí estamos, hermanos, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanos? Dice, hablemos un poco de esta parte que acabamos de analizar. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, ¿sí? Allá en el año 31. Allá en el año 31 pasó esto, hermanos. El ministerio, perdón, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo. Él empezó en el año 31 el ministerio en el lugar santo. En 1844 terminó. Aquí se refiere al inicio del mensaje del tercer ángel, a 1844, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo en 1844 para estar de pie. Para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje. ¿Sí? Aquí está la evidencia de que el mensaje del tercer ángel empezó en 1844, primeros escritos, página 254, párrafo 2. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo, al lugar santísimo, para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo, el mensaje del tercer ángel. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Él también beberá de la ira de Dios. Se adora a la bestia, si alguno adora a la bestia. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel, tendrán que combatir tesoneramente, tenazmente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Allí inició, hermanos, en 1844 el mensaje del tercer ángel. Mensajes electos, ¿qué dice? Mensajes electos dice así, hermano. Miren. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Dice Mensajes Electos, tomo 1, página 145, párrafo 2. Aquí está la evidencia de que el mensaje del tercer ángel empezó en 1844, que el juicio investigador empezó en 1844 con la entrada de Jesús al lugar santísimo del santuario celestial, porque los pioneros adventistas y la profeta sí creían y nosotros seguimos creyendo que en el cielo hay un santuario literal que tiene dos departamentos, uno santo, otro santísimo. Sí creemos en eso, pero el adventismo moderno no cree en eso, cree que todo el cielo es un santuario y que cuando Cristo ascendió en el año 31 entró directamente al lugar santísimo. Así lo dice tu Biblia en Hebreos 9:12. Desde esa época, hermanos, desde 1844 empezó el juicio de los muertos justos. Dice, han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Una vez termine el juicio de los vivos, iba a iniciar el juicio de los muertos justos.
Voy a seguir. Y aquí viene algo importantísimo, hermanos. Allá en Maranata el Señor viene, página 249, párrafo 5. Leo lo siguiente. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los cuatro ángeles están reteniendo los cuatro vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Oh, hermanos, ¿cuándo es que nosotros debemos asegurar nuestra vocación y elección? ¿Cuándo es, hermanos, que nosotros debemos asegurar prácticamente el tiempo para la salvación? Es ahora, hermanos, en el tiempo del sellamiento. Y el tiempo del sellamiento, dice ella, es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los cuatro ángeles están reteniendo los cuatro vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Hermanos, quiero decirles que a manera personal, este momento donde termina el sellamiento, para mí, es el momento más solemne del tiempo profético. Voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos. Quiero volver a este momento porque quiero hacer un paréntesis y quiero hablar un poquito de ese momento, el momento más solemne de los eventos proféticos. Lo voy a tomar aquí de Primeros Escritos, página 36 hasta la página 38. Recuerden, hermanos, que el tema que estamos predicando se llama así, ¿sí? Conociendo el tiempo más solemne de los eventos proféticos. Para mí, a manera personal, el momento más solemne es precisamente el momento final del sellamiento, el momento final del juicio investigador, que da lugar al cierre de la gracia. Hermanos, una vez se cierre la gracia, ya no importará lo que venga para el justo. Habrá sido sellado para salvación. Pero de igual manera, una vez se termine el sellamiento y una vez termine el tiempo de gracia, para el impío ya no habrá solución. El que es justo seguirá siendo justo y el que es impío seguirá siendo impío. Voy a leer, hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí para detenerme aquí en la obra del sellamiento. Al principiar el Santo Sábado 5 de enero de 1849, fíjense, hermanos, la fecha en que es revelado a la profeta el sellamiento. Nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada, ¿sí? Como sus vestiduras de sumo sacerdote. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción. Hermanos, cuando el Señor deje el lugar santísimo del santuario celestial en el cielo, los casos de todos ya habrán sido decididos para la eternidad, bien sea para salvación o bien sea para destrucción. Y que la ira de Dios no podía manifestarse, o sea, las plagas, no podían manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo. Las plagas van a venir, como lo vimos anoche, una vez se cierre la gracia y van a caer sobre los que reciben la marca de la bestia, la ira de Dios. Se va a cumplir la promesa. Si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esa ira se va a consumar en las plagas, en las 7 postreras plagas. Pero esa ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo.
y dejado sus vestiduras sacerdotales, ahora es nuestro sumo sacerdote. Ahora él intercede, ahora él ruega con lágrimas, ofrece su sangre por la salvación de sus hijos. Pero un día no va a ser así, hermanos. Él se va a cambiar esas vestiduras. Él va a dejar de interceder, se va a cambiar sus vestiduras, de sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Oh, hermanos, ¿quieres pensar que un día el Señor Jesús, que fue tu abogado, que fue tu intercesor, que derramó su sangre, que te rogó con lágrimas, que te llamó, que te esperó, que te alimentó, que te tuvo paciencia? ¿Quieres pensar que un día ese mismo Jesús ya no va a ser más tu abogado? ¿Quieres pensar que ese Jesús que una vez fue tu abogado ahora va a ser el vengador, el destructor? Entonces Jesús saldrá de enfrente de entre el Padre y los hombres. Se quitará como intercesor, como intermediario, ¿sí? Y Dios ya no callará. Tendremos que vivir, hermanos, sin intercesor. El mundo estará sin intercesor. Y sin intercesor, hermanos, ya Dios no va a callar, va a derramar su ira. Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mía es la venganza, dice Jehová. Oh, hermano, si alguna vez le has tenido temor a tu padre, a tu madre, a alguien, a un malandro, algún atracador, hermano, eso no es nada comparado con la ira de Dios. Por eso los grandes, los ricos, los poderosos, los impíos, cuando Él venga, les van a decir a las peñas y a las rocas, caed sobre nosotros, escondernos de aquel que viene sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Van a desear morirse, hermanos, porque saben que viene el castigo de Dios para ellos. Dice, Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían la una a la otra. También vi que Miguel de Daniel 12, se levantará Miguel, el Señor Jesucristo. Vi también que Miguel no se había levantado aún, todavía estaba intercediendo, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía, porque Jesús seguía intercediendo, no se había terminado el tiempo de gracia, ¿cierto? Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará. Se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Vi que los 4 ángeles iban, miren, aquí viene. Hermanos, esta es la parte más solemne de los eventos finales para este servidor. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados, las plagas, contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob, el pequeño tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Perdón. Este es el tiempo de la angustia de Jacob después del cierre de la gracia. Ya el pequeño tiempo de angustia ha pasado, ¿verdad? Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste. Oh, hermanos, después de que se cerró la gracia, después, ahora que cayeron las plagas, hermanos, dice que se me mostró una hueste, un grupo de personas que aullaba de agonía. Estaban en agonía. ¿Quiénes eran? Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto.
Hermanos, ¿quieres participar de este grupo que va a estar en agonía? Que va a tener sobre sus vestiduras la frase, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. ¿Quiénes eran aquellos que componían esta hueste, este grupo que tenían que estaban en agonía, hermanos, aullando de agonía, mordiéndose sus lenguas del dolor, de tristeza, de desesperación, de agonía? Estaban allí, tenían una lectura que decía, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. La hermana Juan le preguntó a su ángel, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes forman esta hueste? Y aquí estuvo la respuesta, muy triste. El ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Volvieron atrás. Se extraviaron del camino. Los oí clamar en alta voz. Creímos en tu venida, decían, y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito. Veían que en sus vestiduras tenía el escrito, pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto. Y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con los pies. Habían pisoteado el sábado y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados falto. Oh, hermano, que Dios nos libre, hermanos, de caer en esta condenación tan terrible. ¿Sí? Entonces el ángel que me acompañaba dirigió de nuevo mi atención a la ciudad, donde vi, hermanos, 4 ángeles que volaban hacia la puerta. Estaban presentando la tarjeta de oro al ángel de la puerta, cuando vi a otro ángel que volando raudamente venía desde dirección de donde procedía la excelsa gloria y clamaba en alta voz a los demás ángeles mientras agitaba algo de alto abajo con la mano. Le pregunté a mi guía qué significaba aquello y me respondió que por el momento yo no podía ver más, pero que muy pronto me explicaría el significado de todas aquellas cosas que veía. ¿Y qué era lo que pasaba, hermanos? Terminó allí la visión, pero el sábado por la tarde enfermó uno de nuestros miembros y solicitó oraciones para recobrar la salud. Todos nos unimos en súplica al médico que nunca perdió un caso. Y mientras el poder curativo bajaba a sanar al enfermo, el Espíritu descendió sobre mí y fui arrebatada en visión. Ahora va a continuar la visión. El momento más solemne de la historia profética está aquí, hermanos. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía sus ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que de Dios. Bueno, ¿por qué es que el Señor Jesús clama, Padre, mi sangre? Mi sangre. Le hace recuerdo al Padre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, 4 veces. ¿Por qué? Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz, retened, 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 dice, hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y que iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar,
Los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Oh, hermanos, el Señor nos vio sin sellar todavía. Los 4 ángeles iban a soltar los vientos para que venga la ira de Dios. Se iba a cerrar la gracia, iba a terminar el sellamiento, se iba a terminar el juicio investigador. Los 4 ángeles estaban ya soltando los 4 vientos. Y Jesús ve a sus hijos, ve a su pueblo remanente todavía sin sellar. Y entonces levanta sus manos. Señor, acuérdate de mi sacrificio, acuérdate de mi justicia, acuérdate de mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Mira, yo la di por estos hijos. Están extraviados, están fuera, se han alejado. Por favor, retenga los vientos. Los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Mi hermano, mi hermano querido, démosle gloria a Dios en esta mañana. Démosle gloria a Dios, porque quizás Él, con sus misericordiosos ojos, tal vez nos ha visto sin sellar, hermanos. Tal vez ha visto a tus padres sin sellar. Tal vez ha visto a nuestros hijos sin sellar. Tal vez los ha visto allí, hermanos. ¿Sí? Y los ha visto que si hubiera ya terminado la gracia, si se hubiera terminado el sellamiento, ellos hubieran sido marcados en sus vestiduras con el título ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Quizás si hubiera terminado el tiempo de gracia ya, quizás muchos de nosotros o de nuestros hermanos o de nuestros familiares habrían sido marcados para recibir las plagas y la destrucción. Gloria a Dios por la misericordia del Señor. Gloria a Dios porque el mensaje del tercer ángel todavía lo podemos predicar. Gloria a Dios porque todavía hay oportunidad. Gloria a Dios porque así sean los últimos instantes, estamos viviendo, hermanos, en los instantes finales del sellamiento. ¿Qué tenemos que decir sobre la maduración de Babilonia? Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Hay muchos que dicen, no, imposible. Imposible que todas las iglesias se unan en una sola. Eso es imposible porque hay tantas creencias, hay más de 2000, hay más de 10,000 religiones diferentes. Imposible que se vayan a unir. Pero aquí está escrito, hermanos. Hay muchos que consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. La historia desastrosa del ecumenismo, ¿sí? Una unión basada en puntos comunes de doctrina. Cuando tú revisas el libro de los adventistas, responden preguntas sobre doctrina. Vas a encontrar que el primer capítulo te van a presentar las doctrinas que creen en común con otros cristianos. Y allí te van a presentar el pecado original, la Trinidad, la salvación solamente por fe, ecumenismo. Para asegurar tal unión, ¿cuál unión? La unión en ecumenismo, la unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo. Esto se llama ecumenismo.
Esto está escrito en el Conflicto de los Siglos, página 439. 1888 se escribió esta cita. Debe evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Hermanos, hay muchos, incluyendo a los adventistas, que dicen creer y tener la Biblia como la sola escritura. La Biblia la Biblia y la Biblia sola. Pero sus doctrinas son muy diferentes a las doctrinas de la Biblia. Entonces no aceptan la Biblia y la Biblia sola. Lo hacen para rechazar los testimonios y decir que solamente con la Biblia pueden hacer doctrina. Pero el mundo cristiano tiene la Biblia y sin embargo no creen en el santuario celestial, no creen en el mensaje de los tres ángeles. El mundo cristiano tiene la Biblia y no creen en la ley de Dios ni en el santo sábado, no creen en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, en la no inmortalidad del alma, no creen en los 7 pilares y tienen la Biblia. Los enemigos de Dios, como el pastor Bohr, enseñan que si estudiáramos juiciosamente la Biblia, no necesitáramos los testimonios. Pero, hermanos, el diablo los utiliza. El diablo los utiliza. Yo me atrevo a decirle, están diciendo algo para confundir a la gente. Oh, si tú estudias solamente la Biblia, no vas a necesitar de los testimonios. Hermanos, el pueblo del Antiguo Testamento rechazó el Antiguo Testamento. Rechazaron las profecías, rechazaron al Salvador. Tuvo que venir el Señor Jesucristo a revelar, hermanos, las verdades del Antiguo Testamento. Dio el Nuevo Testamento. Y como el pueblo, hermanos, rechazó el Antiguo, el Nuevo Testamento, rechazaron la Biblia, no hicieron caso de ellas, el Señor tuvo que dar los testimonios. Pero eso no quiere decir entonces que ahora que tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los testimonios, no quiere decir entonces que ahora, entonces si estudiamos solamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entonces tenemos que rechazar los testimonios. Eso es lo que enseña Bohr y la Iglesia Adventista, con una cita fuera de contexto. Si estudiaras diligentemente y juiciosamente la Biblia, no habríais necesitado de los testimonios. Cita fuera de contexto. Yo le dije a una persona, eso es como decir, si Adán no hubiera pecado, no se habría necesitado un Salvador. Y es obvio. En el Edén, Dios crea al hombre, y si Adán hubiera permanecido fiel a la ley de Dios y no hubiera cedido a la tentación, no se habría necesitado un Salvador. Porque el Salvador se necesita por la violación de la ley, para salvar al hombre. A eso vino Cristo, a buscar y a salvar a los que nos hemos perdido. Pero si Adán hubiera permanecido fiel y no hubiera pecado en esta tierra, como no entró el pecado en otros mundos, no se hubiera necesitado el Salvador. Pero Adán pecó y se necesitó el Salvador. El plan de la salvación creado desde la eternidad, en la omnisciencia de Dios y en el amor de Dios que decidió crear los mundos, se necesitó entonces de un plan de salvación que se iba a poner en marcha si el hombre pecaba. Adán pecó. Ahora, Adán pecó, se necesitó el Salvador. Han pasado 6.000 años de eso aproximadamente. ¿Quiere decir que nosotros podríamos pensar en que si no pecamos no necesitamos a Cristo? Hermanos, nuestra naturaleza caída, ¿sí? Nos lleva a aprender la obediencia. Y aprender la obediencia no es por nuestros propios méritos, es por la justicia de Cristo. Y nosotros
que nacemos en este mundo, necesitamos al Salvador. No lo podemos desechar. La crisis inminente, hermanos. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar desolación por todas partes. Viene una crisis inminente, hermanos. ¿Y en qué consiste esa crisis? Hermanos, noten, el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, cuando Dios ordena a sus ángeles que destruyan, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hermanos, cuando Dios le permitió a Satanás destruir a Job, a su familia y su hacienda, los ángeles de Satanás en un abrir y cerrar de ojos acabaron con todo. Hay fuerzas actualmente listas, fuerzas malvadas, que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. ¿Y en qué va a consistir esa desolación? Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las sequías, en los incendios, hermanos, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Hermanos, recuerden que el plan del nuevo orden mundial es reducir la población por millones de millones, hermanos, a través de todas estas crisis generadas. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. A esto nos tenemos que enfrentar. Esta es la crisis inminente, hermanos. El zarandeo. Cuando venga el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, recuerden esto, hermanos, el zarandeo también lo causa la introducción de falsas teorías. Ya las vamos a ver cuáles son. Estos lectores superficiales de la Biblia, aquellos que no la leen, que la descuidan, aquellos que solamente la toman los sábados, un rato, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, serán como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y Nuevo Testamento. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar por esto. El Espíritu Santo brillando de las páginas sagradas abrirá nuestro entendimiento para que podamos conocer qué es verdad. Hermanos, el zarandeo lo causa también la introducción de falsas teorías, falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Hoy el mundo, hermanos, el mundo adventista ha sido zarandeado por estas doctrinas de demonios, ¿sí? Muchas de ellas son conocidas, hermanos. Los futuristas han introducido doctrinas de demonios. Están enseñando, hermanos, estas falsas teorías que están zarandeando a la mayoría de adventistas. David Gates, Cúcaro, Piedraíta, Robles, tienen miles y miles de seguidores confundidos en Babilonia, enseñando, hermanos, que vienen 3 años y medio de persecución a partir de la ley dominical, que se van a repetir el tiempo, tiempos y medio tiempo a partir de que salga la ley dominical. Y esto es una basura de doctrina, doctrinas de demonios. ¿Cuál más? Dicen que solamente faltan 7 años, que Cristo viene ahora. Bueno, ahora ya no faltan 7 años, ya faltarán 3 años, porque, bueno, del 2024 al 2031 son 7 años.
pero algunos ya se adelantaron al 2027, poniéndole fecha para el cierre de la gracia y el regreso de Cristo. Y esto está zarandeando a muchas personas, ¿cierto? Están enseñando que Cristo viene en el 2031, contradiciendo los testimonios, hermanos. Son tan ridículos que dicen, no, es que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero no dice del año. Y entonces el año sí lo podemos calcular y sí lo podemos decir, es el 2031. Contradiciendo las sagradas escrituras, hermanos, y los testimonios, que son contra los fijadores de fechas, ¿sí? El adventismo está enseñando que Cristo no vino con la naturaleza humana caída. Enseñan que vino Cristo inmaculado, con una naturaleza diferente a la nuestra. Falsas teorías que han zarandeado a los hijos de Dios. ¿Qué más enseñan? Que solamente debemos predicar del amor, del amor, del amor. Solamente el amor. Un mensaje ecuménico, ¿sí? Un mensaje ecuménico. No alces la voz, no le digas anticristo al Papa. Hay que orar por los católicos. Ya faltan solo 40 días para iniciar tal evento. Oh, hermanos, teorías que causan zarandeo. ¿Sí? Están enseñando que solamente hay que creer en el Padre y en el Hijo, y que en el Espíritu Santo no, que no hay que adorarlo, porque el que adora al Espíritu Santo está adorando a Satanás, porque Satanás quiso ocupar el lugar allá del Espíritu Santo, allá en el concilio celestial, negando la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo, intentando atacar una Trinidad pagana con toda razón, abrazan una falsa divinidad del dualismo, dos personas, que también es inventada por el paganismo y el catolicismo, falsos antitrinitarios que están causando zarandeo al introducir estas falsas teorías. La misma doctrina católica que enseña la iglesia adventista. Fuera de esta iglesia no hay salvación, sin tener claro el concepto de iglesia, poniéndole el concepto de iglesia a un templo, a una empresa, a una denominación unida al Estado, a Roma, con doctrinas evangélicas y católicas, unida a Roma y a las hijas de la ramera. Fuera de esta iglesia no hay salvación, dicen. Doctrinas de demonios que están zarandeando a muchas personas, ¿sí? No hables mal del Papa, oremos por el Papa, no les demos estocadas a los católicos. Hermanos, ese título de esa cita, no demos estocadas a los católicos, se lo pusieron los fideicomisarios al libro, a la cita. Nosotros, hermanos, a los católicos debemos tratarlos con bondad, con amor, con misericordia, siempre y cuando ellos no hayan conocido la luz que nosotros hemos conocido. Porque hay muchas personas, no solamente católicas, también hay personas adventistas que no han conocido la apostasía de la denominación adventista. Hay pentecostales que no han conocido la apostasía de sus iglesias o testigos de Jehová. Yo trato con muchos testigos de Jehová, pentecostales, adventistas que están conociendo ahora la verdad. No les debemos dar estocadas mientras no conozcan la verdad. Pero aquellos que ya han conocido la verdad, que rechazan la verdad sencilla, pues tenemos que amonestarlos duramente, dice el apóstol Pablo. Tenemos que reprenderlos. Tenemos que llamarlos por su nombre, lobos rapaces. En Juan 8:44, el Señor les dijo a estos falsos hermanos, a estos falsos pastores, a estos lobos rapaces, les dijo, vosotros sois hijos del diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque ellos querían matar a Jesús. Y Jesús les dijo, vosotros sois hijos del diablo, ¿cierto? Y vosotros, los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Hermanos, la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Pero, hermanos, a veces nosotros tenemos que amonestar duramente a los que se oponen, a los que blasfeman, a los falsos hermanos, a los hipócritas.
a los traidores, a los impetuosos. Están cumpliendo la profecía del tiempo del fin. Habrán hombres amadores de sí mismos, ingratos, impíos, desleales, traidores, aborrecedores de lo bueno, desobedientes a los padres, que amarán más las cosas del mundo, amarán más los deleites del mundo que las cosas de Dios. Tenemos que amonestarlos, hermanos. No hables mal del Papa. Oremos por el Papa, dicen, porque aún en el cielo vamos a encontrar papas. Una doctrina más. No puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga nos va a cambiar, nos va a transformar. Pero si ya se ha cerrado el tiempo de gracia mucho antes, si ya tu suerte ha sido sellada para perdición, para recibir las plagas y para perderte y ser destruido, ¿a qué te va a cambiar cuando Cristo venga? Los únicos que van a ser cambiados cuando Cristo venga son los impíos vivos, que van a recibir la destrucción de la venida de Cristo. El resplandor de su venida los va a cambiar. ¿Y cómo los va a cambiar? Los va a matar el resplandor de su venida. Los va a golpear. Las rocas, las peñas van a caer sobre ellos. Ellos van a cambiar su fisonomía porque han recibido las plagas. ¿Sí? Las úlceras, han bebido sangre, el sol los ha quemado. De esa manera van a ser cambiados. Van a ser resucitados al final de los 1000 años para ser totalmente destruidos. Pero no van a ser cambiados cuando Cristo venga de pecadores a no pecadores. No, el carácter ya ha sido formado, no, nuestra suerte ya ha sido sellada. ¿Sí? Muchas más doctrinas más. Las 7 trompetas de Apocalipsis volverán a repetirse en el futuro después de la ley dominical. Qué tristeza, hermanos. Todo eso está causando zarandeo. Quédate en la ciudad. No es hora de salir al campo. Después de que salga la ley dominical, saldremos al campo, te dice, causando zarandeo. ¿Qué decir de la imagen de la bestia? Dice aquí, hermanos, Conflicto de los Siglos, página 438, párrafo 1. ¿Pero qué es la imagen de la bestia? Pregunta. ¿Y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos, o sea, Estados Unidos. Y es una imagen de la primera bestia. Aquí está el representante de la primera bestia y Estados Unidos es la segunda bestia de Apocalipsis 13, ¿cierto? Así que para saber a qué se asemeja la imagen de la bestia y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Si tú quieres saber eh, a qué se asemeja la imagen de la bestia, cómo se formará, sencillamente tienes que ir a estudiar a la bestia para que te des cuenta que lo que va a hacer lo que hace la bestia, el papado, es lo mismo que va a hacer Estados Unidos. Estados Unidos va a ser una imagen de la bestia. Va a actuar de la misma manera como actuó la bestia, el sistema papal. Y ya lo ha hecho, ya lo está haciendo, hermanos. ¿Sí? Desde hace mucho tiempo lo está haciendo. Está hablando con voz de dragón. La bestia que tiene apariencia de corderos, está hablando con voz de dragón desde hace mucho tiempo. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. Hermanos, esto le ha pasado a la denominación adventista. ¿Qué le ha pasado? Le pasó lo que le pasó a la iglesia primitiva. Se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio, de los 7 pilares, de los escritos de la profeta y de los pioneros. Se corrompió al apartarse de eso y al aceptar costumbres y ritos paganos, fiestas paganas, ritos paganos, masonería, espiritismo, ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, 40 madrugadas, 50 días de oración, enterrando Biblias, clavando el hacha de la masonería en los guías mayores y conquistadores, prendiendo cirios,
realizando la Santa Eucaristía, la Santa Cena. Se han corrompido, hermanos. Perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. La denominación adventista le pasó lo mismo. Se ha unido al Estado, es una iglesia del Estado. Le obedece al Estado, se tiene que someter al Estado. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la energía. Hermano, la herejía. El procedimiento para extirpar la herejía en la denominación adventista es el mismo procedimiento de excomulgar de la Iglesia Católica. No se basan en la palabra de Dios, se basan en el manual de hombres, en el manual de iglesia. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil, que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Hermanos, ¿quiénes conforman el Estado en Estados Unidos? ¿Quiénes son los senadores, los legisladores, la Corte Suprema? ¿Quiénes son? Estados Unidos es un país catolizado. Tienen presidente jesuita. Sus últimos presidentes todos han sido jesuitas, estudiados en universidades jesuitas, con doctrina romana. Ya el representante de Satanás ha ingresado a Estados Unidos a ordenar el Congreso. La Corte Suprema de Justicia está conformada por 6 católicos de los 9 jueces. Hay 2 cristianos que son católicos porque también guardan el domingo y hay un judío que se abraza con los católicos y están todos unidos. Católicos, protestantes, judíos, musulmanes, y unidos con los budistas, con los espiritistas, todos unidos formando la imagen de la bestia. Sigo adelante. La ley dominical, hermanos. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía de Apocalipsis 13, donde declara que Estados Unidos, que es una bestia de cuernos semejantes a los de un cordero, esta profecía que declara que Estados Unidos va a hacer que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, es Estados Unidos el que va a obligar a los habitantes del mundo a adorar al papado a través del decreto dominical nacional en Estados Unidos y por lo tanto un decreto dominical mundial. ¿Sí? Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Ahí se va a cumplir, hermanos, esa profecía del capítulo 13, cuando dice que la segunda bestia, Estados Unidos, hará que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado. ¿Cómo? Dice esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, violando la conciencia, llevando a la gente a adorar un día falso de reposo, el primer día de la semana, el día del sol, el Sunday, en lugar del sábado, séptimo día de la semana. Eso dice allí, hermanos, en el libro Eventos de los Últimos Días, página 112. ¿Qué más podemos resaltar de aquí, hermanos? Dice, vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Oh, hermanos, ¿cómo se cumple, no? Maranata, el Señor viene, página 182. Vendrá el tiempo, dijo ella, la profeta, cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo. Es que no es solamente
el descanso dominical obligatorio, sino también la profanación del Santo Sábado, porque el único día de descanso reconocido está siendo el domingo, hermano. Entonces, si te obligan a descansar el domingo, te obligan entonces a trabajar en sábado. Tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Hay muchos que están perdiendo el trabajo por guardar el sábado. Oramos por nuestro hermano José que está atravesando por esa prueba. Estamos buscando la ayuda de Dios. Estamos orando para que el Señor quite todos esos obstáculos. Pero como a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, él tendrá que orar y pedir fortaleza de Dios, no avergonzarse del sábado del Evangelio y presentar sus argumentos con mansedumbre y reverencia, pero con templanza, y que las personas sepan que en este mundo todavía hay jóvenes sinceros, leales a Dios, como los tres amigos de Daniel y el mismo Daniel, que están dispuestos y estamos dispuestos, si es posible, a perderlo todo, pero ser leales a Jesús. El diablo les dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Pero gloria a Dios por estas personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que hemos decidido ser leales a Dios. Si hemos de perderlo todo, ¿qué nos queda? ¿A quién tengo yo en el cielo si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Que se pierda todo, como dice Martín Lutero en su himno. ¿Sí? Pero que nos quede el Señor. Con Cristo lo tenemos todo. Y el Señor Jesús también dijo, también enseñó, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama padre o madre o trabajo o placer más que a mí, no es digno de mí. El que pierde su vida por mí, por causa del Evangelio, hallará la vida eterna. Pero el que halla la vida de este mundo de placer, perderá la vida eterna. Cualquiera que hubiera dejado casas o tierras o mujer o hijos o trabajo por causa de mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna, dice Mateo 19, 29. Que Dios nos ayude a ser fieles. Hermanos, hemos avanzado hasta aquí, ¿sí? Hemos avanzado, hermanos, en este proceso del tiempo en que estamos viviendo, ¿cierto? Hasta la ley dominical. Hasta la ley dominical hemos avanzado. Hemos visto la maduración de Babilonia, la formación de la gran Babilonia. Hemos visto la crisis inminente que nos viene, que nos espera. Ya estamos en esa crisis. Estamos en tiempo de zarandeo. Hemos visto el momento más solemne de los eventos proféticos, que es la obra final, el momento final del sellamiento, del juicio investigador y el cierre de la gracia. Hemos visto también aquí, hermanos, el asunto de la imagen de la bestia. Como el tiempo se me ha ido, yo quiero terminar aquí esta parte. En las horas de la tarde, con la ayuda de Dios, continuaremos en la tercera parte de este tema. Y vamos a ver esta parte, hermanos. Vamos a ver el paso en este camino, desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia. Vamos a repasar esos conceptos y luego, hermanos, continuaremos estudiando desde el tiempo de gracia hasta la segunda venida de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a serle fieles. Que el Señor nos ayude a despertar. Como dijimos, hermanos, al inicio, ¿cierto? Como dijimos al inicio, hermanos, nosotros necesitamos entender, ¿cierto? Necesitamos entender, ¿sí? Eh, como dijimos en el tema, hermanos, debemos conocer el tiempo, porque ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Debemos responder la pregunta, ¿en qué momento profético de la historia profética estamos viviendo?
Gracias porque esta mañana hemos avanzado y estamos conociendo el tiempo profético más solemne en que estamos viviendo. Hermanos, que Dios nos ayude. Esperamos con la ayuda de Dios en las horas de la tarde entonces continuar con la tercera parte de este estudio. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar para la honra y gloria de Dios. Vamos a arrodillarnos. Oremos. Bendito Padre Celestial, a ti damos alabanza y gratitud, Señor, a esta hora. Honramos su santo nombre porque usted ha provisto, Señor, este conocimiento maravilloso para nuestras vidas. Nos está ayudando a conocer el tiempo profético más solemne en el que nos encontramos. Señor, gracias porque tu sangre, Padre, es ofrecida. Tu sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es ofrecida ante el Padre como justicia, sus méritos, para poder extender el tiempo de oportunidad para nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos. Señor, gracias porque tú has revelado en tu palabra las profecías de Daniel y Apocalipsis y nos haces ver, Señor, en qué parte de ese camino al cielo estamos transitando. Gracias, Señor, porque a través de las dificultades, de las pruebas, tú, Señor, haces posible la formación del carácter. Gracias por la fortaleza y el ánimo que nos das, porque tú nos sostienes, Señor. Gracias por tu misericordia que la renuevas cada mañana. Señor, ayúdanos, Padre. Tenemos hijos que están extraviados, tenemos familia que está extraviada. No queremos que sobre ellos un día venga el llanto y la agonía y giman del dolor. No queremos que ellos o alguno de nosotros podamos ver en nuestras vestiduras ese título: pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto. Oh Señor, gracias, porque a través de los ruegos de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre y sus méritos, has retenido los vientos. Gracias, Señor, porque el juicio investigador no ha terminado aún. Gracias porque tus oraciones, Señor, tu justicia ha hecho posible que podamos todavía venir a buscar el perdón de nuestros pecados. Padre, te ruego que intervengas con tu poder, Señor, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, nos guíes al verdadero arrepentimiento, nos ayudes a apartarnos del pecado. Señor, si hemos sido extraviados, si el diablo ha quitado toda impresión en nuestra mente para no hacernos caer en cuenta del momento profético solemne que estamos viviendo. Y si quizás no estamos preparados todavía para enfrentar el tiempo de angustia que viene, la crisis, Señor, ayúdanos a volver a las sendas antiguas. Ayúdanos a regresar, Señor, a tu seno. Nosotros sabemos que tú nos esperas, que tus ojos siempre han estado atentos a los oídos de los justos. Nosotros sabemos, Señor, que tú nos sigues amando, que por los méritos de Jesús sigues obrando con poder, Padre mío. Mientras el Espíritu Santo no se retire de esta tierra, te ruego, Señor, por mis hijos, por mi madre, por mis hermanos, por los amigos que nos escuchan, por los hermanos fieles también, y aquellos igual que se han ido, aquellos que se han extraviado, aquellos que se han apartado, Señor mío, vuélvelos a traer a tu seno. Encuéntrate con ellos, Señor, en ese camino a Damasco. Si hay necesidad de hacerlos golpear y tumbarlos del caballo, si tú ves necesario, Señor, hacernos golpear para poder alzar nuestros ojos al cielo, hazlo, Señor. Danos nomás la fortaleza para resistir y perseverar. Señor mío, gracias por tu amor, por tu cuidado, porque en este santo día nos hemos nutrido con la palabra profética más segura. Te ruego, Señor, que nos permitas en las horas de la tarde volver a seguir estudiando, Padre mío, estas maravillosas verdades.
Señor, gracias por el amor con que nos amas. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu, de tus santos ángeles. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por los hermanos fieles que perseveran. Gracias por las oraciones de nuestro Señor Jesucristo y su justicia. Permítenos, Señor, seguir en estas horas santas en conexión contigo, Padre. No nos despidas de tu divina presencia. Oramos, Señor, y pedimos bendición para nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos a cantar un himno que me viene a la mente en estos momentos. Se llama así, hermanos: el camino es escabroso. Voy a tratar a ver si me permite aquí un rato el asunto. Voy a tratar de colocarlo. El camino es escabroso y los pies sangrantes van. Cuánto dista Canaán, cuánto dista Canaán. Por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Por el árido desierto es penoso el caminar, dista mucho Canaán, dista mucho Canaán. En la arena están las huellas de los que pasaron ya. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Oh, cuán dulce el descanso ha de ser en nuestro hogar.